Y después también al final del culto, no irse arrancando, sino saludar, abrazarse. ¿Tuviste una buena semana? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Cómo están las cosas? ¿Alguna petición de oración? Tu presencia, tu cariño significa todo para los hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al segundo libro de Samuel. Vayan por favor al segundo de Samuel. Samuel, vamos a ir a su segundo libro, si está bien con usted. Samuel nos permite, vamos a usar su segundo libro, el 9º capítulo. Ya. Segundo de Samuel, capítulo 9. ¿Cómo están todos? Bien. ¿Sí? Qué bien. Yo también estoy bien. A veces llegas a un culto un poco cansado, pero con los abrazos, los saludos, al empezar a cantar al Señor, todo cambia. Segundo de Samuel, capítulo 9. Quiero leer esta tarde versículos 1 hasta el 7. Dicen así. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Vamos a pausar aquí en este momento para orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por cada persona que apartó un tiempo en su horario para congregarse esta tarde. Y pido, Señor, que la reunión sea de bendición, que sea de edificación, que sea de ánimo. Ayúdanos, Señor, a apoyarnos mutuamente para tu honra y tu gloria, de estar orando unos por otros. Gracias por cada hermano y hermana presente y gracias por tu palabra perfecta, que tiene justo el mensaje que cada uno de nosotros necesitamos escuchar. Que Jesús sea exaltado en estos momentos y que Él te esté teniendo la preeminencia en todo lo que hacemos, pensamos, decimos, que todo sea para Él. Es en su nombre glorioso que nosotros oramos. Amén. Qué lindo corito el que nos puso hermano Ignacio, ¿no? Dulce nombre es Cristo para mí. Podría cantarlo todos los días, todo el día. Qué bueno es Dios. Habíamos leído hasta el versículo 7, versículo 8 dice: y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía.
y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Cuando nosotros leemos esta historia, estamos viendo algo muy raro que está sucediendo conforme a las costumbres del día. Quiero empezar en el versículo 1 para ir desenvolviéndolo un poco. Miren lo que dice. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? No es raro que un rey sucesor pregunte por descendientes del rey anterior. No es raro. De hecho, es muy normal. ¿Por qué? Porque los va a extinguir, los va a asolar, desolar por completo y borrar su memoria de la tierra. ¿Por qué? Porque no quiere tener problemas, que alguien después venga por su corona, que alguien después quiera quitar su lugar, algún golpe o algo así, quiere eliminar. De hecho, me han contado unos pajaritos que es un poco parecido la política en Chile, ¿cierto? En las municipalidades cambia un alcalde a otro, de un partido a otro, y después todos tienen miedo que van a perder sus trabajos, y entendemos un poco acerca de eso. Menos mal hoy en día no les quita la cabeza, como en aquellos días, ¿sí? Pero en el versículo 1 David pregunta: ¿habrá hijos de Saúl? Y probablemente los que escuchan están pensando: oh, para que los mate. Porque nosotros no nos hemos olvidado de todo lo que Saúl hizo con David, el ungido de Dios, persiguiéndolo, tratando de matarlo, pero fue el escogido del Señor. Dice esto David, contrario a la opinión quizás común. Él dice: ¿a quién haga yo misericordia? Por amor de Jonatán. Jonatán era, cierto, uno de los hijos de Saúl. ¿Qué está pasando aquí? David prefiere antes honrar a su amigo Jonatán y su memoria, lo prefiere más que la amargura y el resentimiento que pudo haber tenido fácilmente con Saúl. Yo digo fácilmente, hubiera sido entendible si David odiara a Saúl y todos sus descendientes. Digo entendible, justificable no, nunca lo es. La amargura y el resentimiento nunca tienen razón, aunque muchas veces somos bastante buenos para buscar la razón y razonamiento. Y muchas veces este razonamiento lo hemos conversado con nosotros mismos y no con nadie más. Porque si yo le digo a mi cónyuge, si yo le digo a mi cónyuge, ¿por qué estoy amargado con alguien? Y me dice: explícame un poco más acerca de esto. Y le voy detallando todo lo que pasó. Bueno, en realidad hace 7 años, 4 meses y 14 días, él y yo nos vestimos con la misma polera. Y él se veía mejor. Y hasta se burló de mí. Y desde ese día es mi enemigo mortal. Ella se va a reír de mí por lo ridículo que es. Especialmente siendo un cristiano, y cuanto más siendo un pastor, donde Dios nos dice perdonar. Ahora, mi ejemplo nos dio risa, ¿cierto? Porque fue un ejemplo infantil. Pero se sorprenderían en las consejerías que los pastores hacemos con las personas. ¿Cuáles son los motivos y las raíces de por qué la gente dice: no, con ella no, con él no, con esa actividad, ese ministerio no quiero nada, no, ayudar de esta, no? ¿Por qué una vez? Y como pastor uno escucha nomás y cuesta creer lo que está escuchando. Nosotros no necesitamos buscar maneras para razonar la amargura y el resentimiento. Necesitamos buscar motivos de perdón, reconciliación y paz. Nacho, si me ayudas a cerrar la puerta, quedó abierta la puerta. La práctica normal del día no era buscar
un descendiente del rey anterior para hacerle misericordia, sino el matarlo. De hecho, vamos a ver unos ejemplos en esto para que lo vean. En Segundo de Reyes, tú estás en Segundo de Samuel, 2 libros después está el segundo libro de los Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 10 y el versículo 6. Vamos a ver un ejemplo de esto. Lo que estoy comentando, qué es lo que se hacía con los descendientes de un rey anterior. Segundo de Reyes 10, versículo 6. Esto es Jehú con los descendientes de Acab. El versículo 6. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor y venid a mí mañana a esta hora, a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Antes de leer el versículo 7, quiero decirles qué es lo que está pasando aquí. Jehú mandó cartas para decirles, tienen que escoger un hombre para reinar sobre ustedes. Pero ellos respondieron y mandaron y dijeron, no, porque no podemos pelear contra ti, no queremos hacer esto, somos tus siervos, no queremos problemas. Y él dijo, entonces, si quieren ser mis siervos, tomen entonces a los 70 descendientes de acá, varones, y quítales sus cabezas, y tráiganme sus cabezas. ¿Y qué hicieron ellos? Versículo 7. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones, y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Entonces podemos ir viendo cuál era la práctica en aquellos días, ¿cierto? Miren en el próximo capítulo, Segundo de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Entonces, lo que estoy diciendo, ¿cierto? No es algo raro o ajeno para la Biblia. Era una práctica normal. En otro texto dice, en 2 de Crónicas 21:4, fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Fuerte, ¿cierto? Volvamos a 2 de Samuel, nuestro texto que estamos estudiando esta tarde, para seguir leyendo, ¿sí? 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Entonces David ha pedido si exista algún descendiente de Saúl. El versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Puedo imaginar lo que él estaba sintiendo en ese momento. Ah, el rey me va a matar. Yo solo estaba esperando el día hasta que David dijo, ¿hay alguien que fue leal a Saúl en algún momento? Porque le quiero quitar la cabeza. Entonces él llama a Siba y puedo imaginar a Siba sus rodillas haciendo así. Por cómo temblaba. ¿Ah? El versículo 3. Versículo 2. Al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? ¿Quién, yo? Y él respondió, tu siervo, con mucha humildad, para servirle, le dijo rey. El versículo 3, y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Qué buena noticia para David. Es justo lo que él buscaba. Y cuando escuchó el nombre Jonatán, tuvo que haber traído muchas memorias buenas para él. Porque David tenía una amistad con Jonatán que no parecía ninguna otra amistad. Podemos ver un poco de esto. Miren en el libro anterior, 1 de Samuel, capítulo 20.
Vean conmigo un poco acerca de la amistad que él tuvo con Jonatán. Primero de Samuel 20 y el versículo 14. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Síganme rápidamente 2 capítulos anteriores, el capítulo 18. El versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Nosotros vemos el amor que tenían el uno por el otro. Era fuerte el amor que tenían, que compartían. Miren ahora en el primer capítulo de segundo de Samuel, por favor. En el primer capítulo de segundo de Samuel, el versículo 26. Las páginas están pegadas. Ahí. Saben que tenía una amiga judía, creyente en Cristo, trabajaba con ella en la fábrica, o sea, la imprenta de Chic, los tratados Chic. Y ella me dijo, hay algunas cosas que hacen los cristianos que me caen muy mal. Y dije, ¿cómo qué? Le dije, para no hacerlo. Y, por ejemplo, yo si salía a comprar, no compraba chancho, porque sabía que ella no comía chancho y no quería ser, no sé, una piedra de tropiezo para ella. Pero ella me dijo, bueno, un ejemplo es que cuando están leyendo la Biblia y las páginas están pegadas, hacen así. Y después sacan la página de esta forma. Y dijo, es escupir en las Escrituras. ¿Cómo pueden faltar tanta reverencia a las Sagradas Escrituras? ¿Y saben qué? Lo pensé y dije, tiene bastante razón. Entonces, estaban pegando las páginas y yo quise, el gringo en mí quiso, no, porque podía estar mirando. No. Bueno, segundo de Samuel, capítulo 1, son las memorias de la vida, ¿no? Los conejos que los predicadores vamos cazando en medio del sermón. Segundo de Samuel, capítulo 1, todavía no estoy ahí, versículo 26. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Qué impresionante, ¿no? La amistad que David tuvo con Jonatán. Bastante impresionante. Entonces, David está preguntando, ¿existirá algún descendiente de Saúl? ¿Alguno por ahí? Llaman a este siervo y el siervo llega y dice que sí, hay uno. Y es un hijo de Jonatán. Y tiene una lesión, en algún momento de su vida tuvo una lesión permanente, lo vamos a ver, una lesión permanente para el resto de su vida, o sea, lisiado de pies. Miren en el capítulo 4 para verlo. En el capítulo 4 de segundo de Samuel, y el versículo 4 dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset.
Aquí podemos ver las circunstancias trágicas que al final dejaron a este hombre con cierto tipo de parálisis en cierto lugar en sus pies, no podía caminar por la lesión permanente que se le dio. Volvamos a 2 Samuel 9, íbamos leyendo hasta el 3. Vamos a leer el versículo 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Yo quiero encontrar a este Mefiboset, aunque todavía no se ha dicho su nombre. ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. No se sabe mucho de Lodebar, no se puede saber mucho de Lodebar con certeza, pero una cosa sí sabemos, el significado de la palabra. Significa sin pradera o sin pasto. Es el nombre de Lodebar. Entonces, como puedes imaginar, era más como en el otro lado de la cordillera, ¿cierto? El lado oriental de la Patagonia, ¿sí? Del este, donde es más que nada desierto en gran parte, sin pradera, sin pasto. El versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Yo cuando leo este versículo no puedo dejar de mirar una ilustración muy buena de lo que es un ganador de almas. ¿Por qué? Déjenme justificarlo. David mandó a Lodebar, ¿sí? Una persona, y esta persona llegó diciendo que tengo un mensaje del rey. Aunque estés, discúlpenme si no es correcta la palabra, cojeado, lisiado, viviendo bajo una sentencia de muerte, siendo descendiente de Saúl, tenía que morir, este rey quiere adoptarte en su propia familia. ¿Suena familiar? Nosotros vamos y decimos, eres pecador. De cierta manera, lisiado espiritualmente. Viviendo bajo sentencia de muerte. La paga del pecado es muerte. Pero Dios quiere perdonarte por su misericordia y quiere por su gracia adoptarte como hijo en su propia familia. Qué lindo ser este mensajero, ¿no? Llevar a cabo el ministerio de reconciliación, rogando a las personas que se reconcilien con Dios. Miren en el versículo 6, dice, vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Hermanos, cuando tú lees en la Biblia, cuando las personas se arrodillan o se postran o se caen sobre su rostro, el contexto siempre es reverencia. Y es reverencia muchas veces, como estamos viendo aquí, ante alguna autoridad. Sin embargo, la evidencia o la muestra física externa principal en la Biblia de adoración es inclinarse. Hoy día nosotros no nos arrodillamos ante nadie, no nos postramos ante nadie, excepto quizás uno que tenga algún tipo de autoridad sobre nosotros, por ejemplo, una enfermedad, uno queda postrado. Pero aparte de eso, por voluntad propia, nosotros no nos arrodillamos ante nadie. Pero sí lo hacemos ante Dios. ¿Por qué es que lo hacemos delante del Señor? Es porque Él es nuestro Rey soberano. Él es grande, levantado en alto, sublime, y nosotros somos muy pequeños y muy bajos. Y cuando nos arrodillamos ante Él en adoración, es una gran muestra de humildad delante de Él. Y le gusta. Bueno, este hombre delante del rey se postra.
Y dijo David el nombre, Mefiboset. Ese es su nombre. Y él respondió, he aquí tu siervo, igual que Siba. Quizás en gran manera fue criado por Siba. Nacho te está llamando Wom. No queremos. Señor, tenemos una oferta. Y le dice David, miren en el versículo 7. Le dijo David, no tengas temor, que yo solo suponiendo en los ojos de mi imaginación, puedo imaginar que Mefiboset por dentro y por fuera era un desastre. O sea, ya tenía problemas físicos y se está postrando delante de David. Y yo no sé si está temblando o qué cosa, pero David es un hombre muy sabio. Y lo primero que le dice es su nombre. Y después, y saben que nos gusta escuchar nuestro nombre. Acuérdate de los nombres de la gente. ¿Sí? Es bueno eso, es importante, porque demuestra que te importan y que los amas. ¿Quieres impresionar? Maika, ahora no, hijo. ¿Quieres impresionar a una visita? Pregúntale cómo se llama. Y después acuérdate de su nombre. La próxima semana dile, hola, ¿cómo estás? Y di su nombre. Di su nombre y van a... Oh, se acordó de mi nombre. Debe tener buena memoria. No tengo buena memoria, tengo una memoria pésima. Por eso escribo siempre las cosas. Yo tengo un lápiz aquí, que vive aquí, y conozco a una visita, hablamos, conversamos, y después saco un papel y escribo su nombre. ¿Por qué? Porque me importa. Y sé que mi memoria va a fallar. Entonces sí o sí les voy a recordar. Voy a recordar su nombre con la ayuda del Señor y unas técnicas que tengo. Y segundo, primero le dice su nombre, segundo le dice, no tengas miedo, no temas. Dice, porque yo a la verdad haré contigo. Miren en el versículo 7 lo que dice David. Porque yo a la verdad haré contigo, ¿qué dice? Misericordia. Misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Aquí nosotros podemos ver un gran ejemplo de lo que es la misericordia y la gracia. Él dice, voy a hacer misericordia de ti. En un tiempo donde quizás simplemente por su ADN, por material genético, merecía morir, conforme a las prácticas del día. Estaba bajo una sentencia de muerte. Pero David dijo que no te voy a matar. Voy a tener misericordia de ti. Pero no solo esto, sino que también tuvo gracia con él. Gracia. Además de no matarlo, dice, te voy a restituir todo lo que pertenecía a Saúl. Todo lo que era del rey. O sea, mucho. Y no solo esto, sino que dijo, vas a comer en mi mesa siempre. En la mesa del rey. Entre mis hijos vas a ser uno de los míos. Eso se llama gracia. Podemos ver la misericordia y la gracia en la salvación también. La misericordia es que Dios no nos deja morir la segunda muerte en el infierno. Nosotros, si creemos en Él, que es la resurrección y la vida, no moriremos eternamente. Al contrario, tendremos vida eterna si creemos en Cristo como Salvador. Por la misericordia de Dios nos salva, no por nuestras buenas obras, dice Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó. Entonces Él, que es rico en misericordia, nos perdona de todo lo malo que merecemos. Y uno podría decir, simplemente por el código genético que está en nosotros. O sea, todos nosotros nacemos y somos pecadores. Somos descendientes de Adán. Y en Adán todos mueren, dice 1 Corintios 15. No para echar la culpa a Adán, a nuestro ADN. Nosotros somos culpables porque hemos infringido la ley de Dios. Y llevamos la responsabilidad por ello. Pero la misericordia de Dios es perdonarnos.
Ahora, su gracia, dice, toma, vida eterna, un regalo. No solo te voy a perdonar, pero por mi gracia te voy a dar un obsequio, la vida eterna. Y serás llamado hijo mío. Comerás todos los días en mi mesa. Eso es gracia. Podemos ver algunos paralelos entre nosotros y Mefiboset. Él nació en una familia rechazada. Nosotros también. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y la muerte entró en el mundo por el pecado. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa fue la versión Patricio de Romanos 5:12. Y nosotros pertenecemos a esta familia, somos descendientes. Adán y Eva fueron creados conforme a la imagen de Dios. Pero después pecaron y cuando tuvieron a sus hijos, dice que ellos eran conforme a la imagen de Adán. O sea, algo parecido a la imagen de Dios, pero manchada. Y nosotros, como herencia, hemos heredado la muerte y todos somos pecadores. No solo esto, también nosotros hemos experimentado una caída y no podemos caminar. Nosotros hemos sido afectados por la corriente de este mundo, dice Efesios 2:2. Nosotros somos pecadores. Nosotros también quizás estamos viviendo sin Cristo en un lugar llamado Lodebar. No lo mejor, un lugar sin pradera, sin pasto, andando en este mundo, dando vueltas con hambre y sed espiritual, pero nada satisface. Y acuérdense, nosotros le amamos a Él, no primero, sino porque Él nos amó primero a nosotros. David llamó por Mefiboset, y Cristo dijo, si yo fuere levantado, atraeré a todos a mí. Cristo es quien inicia esa búsqueda por el pecador, y gracias a Dios busca a todos los pecadores. También podemos ver que Él habría perecido si no fuera por la gracia de David. Y la Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Nosotros podemos seguir el ejemplo de David en ser un pacificador. Él buscó reconciliar y hacer la paz con una relación muy rota. La relación entre él y la familia de Saúl. Y lo hizo. Buscó paz en su relación y tú también puedes hacerlo. Justo esta semana supe de una persona en necesidad y yo sé que es difícil para ustedes imaginarlo, pero es una persona a quien caigo mal. ¿Sí? No me quieren. Pero yo me puse en contacto con esta persona. Le dije que estaba orando por ellos, si había alguna manera que podía ayudar. Y fue difícil porque sabía que le caigo mal. El sentimiento no es mutuo, pero por lo menos se siente así de mí. Y dolió. Y requiso un poco de humillación porque así fue. Contactar a alguien que imagino que no quiere escuchar de mí. Pero uno debe ser proactivo en eso. Y no soy el mejor ejemplo, pero debemos ser proactivos en buscar establecer paz y mostrar bondad a aquellos que quizás no tienen cariño para con nosotros. En vez de amargura, perdón. Y también debemos ser como el mensajero de David. El rey envió este mensajero. Y quiero animarte que tú también puedas ser un pacificador, un mensajero que vaya a las personas y que dice, reconcíliate con Dios. Él quiere adoptarte, quiere que tú seas salvo. Y si tú eres un pecador, perdido, lisiado por el pecado, hoy responde al llamado de Dios de reconciliarte con Él. Hoy puedes aceptar su misericordia y su gracia, la salvación en Cristo.
Con esto vamos a concluir nuestro mensaje acerca de David y Mefiboset. Juan Ignacio, ¿podría venir? Está la parte que dice finalizar.